Tenemos un sistema de ecuaciones con 4 incógnitas y 4 ecuaciones. El ejercicio nos pide resolver este sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss-Jordan con el objetivo de hallar nuestras incógnitas x1, x2, x3 y x4. Para resolver este sistema, lo que yo voy a hacer es, para facilitar los cálculos, es copiar los coeficientes de cada incógnita formándome una matriz ampliada de coeficientes. Comenzamos con la primera ecuación. El coeficiente de x1 es 4, de x2 es 3, de x3 es 2, de x4 es 1, igualado a 10. Para la ecuación 2, 3 y 4 hacemos el mismo procedimiento. El signo igual lo representamos con una línea segmentada. Estaríamos obteniendo lo que es nuestra matriz ampliada de coeficientes. Esta matriz es la representación matricial de este sistema de ecuaciones. El método de Gauss-Jordan consiste en escalonar la matriz, tanto la parte inferior y la parte superior de la diagonal principal. Todo lo que está debajo de esta diagonal principal, todos sus elementos tenemos que convertirlos en cero, y todo lo que está arriba de la diagonal principal también tenemos que convertir todos sus elementos en cero. Y también tenemos que convertir esta diagonal principal, todos sus elementos, en valor de 1 positivo. El método de Gauss, o también conocido como el método escalonado de ceros, consiste en convertir ceros todos los elementos debajo de la diagonal principal. Siempre se convierte en ceros la primera columna, después pasamos a la segunda, después a la tercera. Para convertir esta primera columna, los elementos en ceros, tenemos que trabajar con la fila 1 como nuestra fila pivot y vamos a poder convertir todos estos elementos en cero. Después pasamos a la segunda columna y trabajamos con la fila 2 como nuestra fila pivot y podemos obtener estos valores en cero. Y después pasamos a la columna 3 y trabajamos como pivot la fila 3 y podemos convertir este valor en 0. Lo que hacemos después como segundo paso es convertir todos los elementos de la diagonal principal en valor de 1 positivo. Después de eso, tenemos que convertir todos estos elementos en 0 trabajando como pivot la fila 4. Y para convertir estos elementos en 0 tenemos que trabajar como pivot la fila 3. Y por último, para convertir este elemento en 0 tenemos que trabajar como pivot la fila 2. Pasamos a hacer los procedimientos. Cuando aplicamos el método de Gauss-Jordan en una matriz o en un sistema de ecuaciones, siempre es conveniente que este primer elemento de aquí tenga el valor de 1. Ya sea para facilitar los cálculos o para trabajar de manera ordenada. Generalmente, cuando nosotros no tenemos el valor de 1 en la primera columna, se es un poco complicado, no complicado, es un poco más moroso trabajar con fracciones. Por ejemplo, para convertir este valor 5 o este valor menos 2 o este valor 11, nosotros tenemos que buscar un número que multiplique a toda la primera fila, en especial al 4, y sumado o restado esta segunda fila, este elemento me dé 0. Por ejemplo, ¿por qué elemento lo podría multiplicar? Podríamos trabajar con la fila 2 y restarlo 5 cuartos de la fila 1. Si yo multiplico menos 5 cuartos por 4, el 4 que está multiplicando se simplifica con el 4 que está dividiendo y me queda menos 5. Más 5, este elemento se hace 0. ¿Cuál es el problema? Que voy a empezar a trabajar con fracciones y el ejercicio se va a hacer un poco más largo y más moroso de desarrollar. Por lo tanto, hay que buscar otro camino. Otro camino para encontrar un elemento en la primera columna que sea 1 sería buscar una fila donde todos sus elementos sean divisibles entre sí. Pero si revisamos, la primera fila no todos sus elementos son divisibles entre sí. La fila 2 tampoco. La fila 3 es la que más se acerca, pero generaríamos fracción aquí y aquí. Y la fila 4 tampoco, sus números son divisibles entre sí. Pero podemos utilizar un pequeño artificio
que sería lo siguiente. Recordemos que esta columna es x1, esta segunda columna es x2 y esta tercera columna es x3 y por último esta columna es x4. Si nosotros nos fijamos, en esta cuarta columna nosotros tenemos un elemento o una columna que tiene varios elementos 1. Lo que nosotros podemos hacer es reorganizar el orden de las columnas. Yo puedo decir que voy a traer esta columna 4 a mi columna 1 y la columna 1 a la columna 4. ¿Para qué? Para que este elemento de aquí sea 1 y podamos trabajar de manera ordenada y facilitar nuestros cálculos aritméticos. Esa sería la única finalidad y ya les digo que no se va a modificar el resultado porque solamente vamos a cambiar el orden de nuestras incógnitas, pero nosotros tenemos que respetar, cuando reorganicemos el orden de las columnas, tenemos que respetar que esta columna 4, x4 se está viniendo a x1 y x1 se está yendo a x4. Procedemos a hacer esa operación. Entonces decimos que la columna 1 lo vamos a intercambiar por la columna 4 y la columna 4 lo vamos a intercambiar con la columna 1. La columna 1 se va a ir a la columna 4 y la columna 4 se va a ir a la columna 1. Vamos a tener que copiamos la columna 4 en la columna 1. Esto va a ser 1. La columna 2 y 3 se mantienen en el orden que está. Y la columna 1 la copiamos en la columna 4. Y copiamos los términos independientes. Al hacer esta operación hay que tener en cuenta que esta columna 1 es x4. Solo lo estamos cambiando el orden, pero esto es x4. Esto es nuestra incógnita x4. Esto sigue siendo x2, esto sigue siendo x3 y nuestra columna 1 que es x1. Sí o sí hay que respetar este orden. Y como les dije, no se va a modificar el resultado. Lo que estamos haciendo esto es para trabajar de manera ordenada y que se faciliten nuestros cálculos aritméticos. Nosotros vamos a seguir con el mismo concepto. Todo lo que está debajo de la diagonal principal lo vamos a convertir todos sus elementos en 0 y todo lo que está arriba de la diagonal principal también lo vamos a convertir todos sus elementos en 0 y vamos a convertir todos los elementos de la diagonal principal en valor de 1 positivo. Y les vuelvo a recalcar que no se va a modificar los resultados, solo lo estamos alterando el orden que al final del ejercicio lo vamos a reorganizar nuevamente. Comenzamos con las operaciones. Como dijimos, vamos a convertir primero estos elementos en 0. Para convertir este elemento en 0, yo tengo que trabajar con la fila 2 y buscar un número que multiplique al 1 y sumado a 1 me dé 0. En este caso me va a bastar trabajar con la fila 2 y restarle la fila 1. 1 menos 1 es 0. Trabajamos con la fila 3. Y este elemento también es 1, pero negativo. Entonces me va a bastar sumar la fila 3 más la fila 1 para obtener este valor en 0. Menos 1 más 1, este valor se hace 0. Recordemos que estamos sumándole a la fila 3. Ahora trabajamos con la fila 4 y tenemos que buscar un número que multiplique al 1 y sumado al 3 me dé 0. Sería menos 3 multiplicado a la fila 1. Menos 3 por 1 es menos 3 más 3, 0. Obviamente este menos 3 tiene que multiplicar a todos los elementos de la primera fila. La fila 1, al ser nuestra fila pivot, no se modifica. Trabajamos con la fila 2. Fila 2 menos fila 1. 1 menos 1 es 0. 4 menos 3 es 1. 3 menos 2, 1. 5 menos 4, 1. 0 menos 10 es menos 10. Trabajamos con la fila 3. Fila 3 más fila 1. Menos 1 más 1, 0. Menos 2 más 3 es 1. Menos 1 más 2,
es 1, menos 2 más 4, 2, menos 2 más 10, 8. Trabajamos con la fila 4 menos 3 veces la fila 1. Menos 3 por 1 es menos 3, más 3, 0, menos 3 por 3 es menos 9, más 6 sería menos 3, menos 3 por 2 es menos 6, más 4 es menos 2, menos 3 por 4 es menos 12, más 11 es menos 1, menos 3 por 10 es menos 30, más 4 es menos 26. Hacemos la línea de escalonado para guiarnos y podemos notar que debajo de la diagonal principal, la primera columna ya lo hemos convertido en 0, pasamos a la segunda columna y trabajamos con la fila 2 como nuestra fila pivot para obtener estos valores en 0. Para convertir este elemento en 0, trabajamos con la fila 3 menos la fila 2. 1 menos 1 es 0. Trabajamos con la fila 4. Un número que multiplique el 1 y sumado menos 3 me dé 0 sería por más 3 veces la fila 2. 3 por 1 es 3, más menos 3 es 0. La fila 1 no se va a modificar, la fila 2 al ser nuestra fila pivot tampoco se modifica, lo pasamos a copiar tal cual. Trabajamos con la fila 3. Fila 3 menos fila 2. 0 menos 0 es 0. 1 menos 1 es 0. 1 menos 1 es 0. 2 menos 1 es 1. 8 menos menos 10 es igual a 18. Trabajamos con la fila 4. Fila 4 más 3 veces la fila 2. 3 por 0 es 0, más 0 es 0. 3 por 1 es 3, más menos 3 es 0. 3 por 1 es 3, más menos 2 es 1. 3 por 1 es 3, más menos 1 es 2. 3 por menos 10 es menos 30. Menos 26 sería menos 56. Hacemos la línea de escalonado para guiarnos y podemos notar que debajo de la diagonal principal, la segunda columna, sus elementos ya hemos convertido en 0. La primera también, y solamente nos faltaría este elemento. Pero si nosotros revisamos la fila 3, podemos notar que este elemento ya es 0. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es intercambiar el orden de las ecuaciones. En este caso, el orden de las filas. Yo voy a traer la fila 3 a la fila 4 y la fila 4 lo voy a llevar a la fila 3. Entonces ponemos nuestra condición y decimos que la fila 3 vamos a intercambiarlo a la fila 4 y la fila 4 lo vamos a intercambiar a la fila 3. Les recuerdo, al intercambiar el orden de las ecuaciones, o en este caso el orden de las filas, no se modifica el resultado. Pasamos a copiar la fila 1 y la fila 2 que no se modifican. Y hacemos la operación. Fila 3 a la fila 4 y la fila 4 a la fila 3. Por lo tanto, voy a copiar la fila 4 a la fila 3. Ahora voy a copiar la fila 3 a la fila 4. Como dice nuestra condición, fila 3 a la fila 4. Hacemos la línea de escalonado y podemos notar que al haber intercambiado el orden de las filas, nuestro sistema, nuestra matriz ya está en su forma escalonada. Todo lo que está debajo de la diagonal principal se han convertido todos sus elementos en 0. Les recuerdo y les recalco que al intercambiar el orden de las filas no se modifica el resultado. Ahora, si podemos notar, toda la diagonal principal se ha convertido todos sus elementos en 1 positivo. Este es un caso que se está dando, pero en otros ejercicios no se va a dar que todos sus elementos se hagan el valor de 1. Tenemos que convertir sus elementos en 1. En este caso sí no se ha dado,
pero en otros casos no hay la probabilidad que todos sus elementos se hagan 1. Ahora, por ejemplo, si estaríamos en el caso que este elemento iba a ser 2, nosotros tendríamos que haber multiplicado a esta fila por un medio. Un medio por 2 se va a hacer 1, este elemento se haría 1 y este elemento se haría 28, ¿no? Y todos sus elementos serían enteros, pero en este caso se estaría dando, ¿no? Pero, por suerte, este elemento de nosotros es 1 y no tenemos que hacer ninguna operación. Ahora nos toca convertir todos los elementos arriba de la diagonal principal en 0. Todos estos elementos hay que convertir en 0. Comenzamos con esta cuarta columna. Trabajamos como fila pivot la cuarta fila y convertimos todos estos elementos en 0. Trabajamos con la fila 3 y buscamos un número que multiplique al 1 y sumado el 2 me dé 0. Sería por menos 2 a la fila 4. Menos 2 por 1 es menos 2, más 2, 0. Ahora trabajamos con la fila 2. Buscamos un número que multiplique al 1 y sumado el 1 me dé 0. En este caso me va a bastar restar a la fila 2 la fila 4. Trabajamos con la fila 1 y buscamos un número que multiplique al 1 y sumado el 4 me dé 0. En este caso va a ser menos 4 a toda la fila 4. Menos 4 por 1 es menos 4, más 4, 0. La fila 4 se convierte en nuestra fila pivot y no se modifica. Trabajamos con la fila 3 menos 2 veces la fila 4. Menos 2 por 0 es 0, más 0, 0. Menos 2 por 0 es 0, más 0, 0. Menos 2 por 0 es 0, más 1 es 1. Menos 2 por 1 es menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 18 es menos 36, menos 56, vamos a tener 12, llevo 1, este sería 4, sería menos 92. Trabajamos con la fila 3, trabajamos con la fila 2 menos la fila 4. 0 menos 0 es 0, 1 menos 0 es 1, 1 menos 0 es 1, 1 menos 1 es 0, menos 10 menos 18 sería menos 28. Trabajamos con la fila 1 menos 4 veces la fila 4, menos 4 por 0 es 0, más 1, 1, menos 4 por 0 es 0, más 3, 3, menos 4 por 0 es 0, más 2, 2, menos 4 por 1 es menos 4, más 4, 0. Menos 4 por 18 sería 18 por 4, esto es 32, esto sería 72, menos 72 más 10. Esto es igual a menos 62. Hacemos la línea de escalonado para guiarnos. Ahora trabajamos como la fila 3 como nuestra fila pivot para convertir estos dos elementos en 0. Trabajamos con la fila 2 y buscamos un número que multiplique al 1 y sumado el 1 me dé 0. Por lo tanto nos basta a la fila 2 restarle la fila 3. Ahora trabajamos con la fila 1, un número que multiplique al 1 y sumado el 2 me dé 0, va a ser menos 2 por toda la fila 3. Menos 2 por 1 es menos 2, más 2, 0. La fila 4 y la fila 3 no se modifican. Trabajamos con la fila 2. Fila 2 menos fila 3. 0 menos 0 es 0. 1 menos 0 es 1. 1 menos 1 es 0. 0 menos 0 es 0. Menos con menos se hace más y voy a tener que 92 menos 28. Me presto 1, tengo 12, esto me queda 4, esto es 8, por lo tanto esto es 64. Trabajamos con la fila 1 menos 2 veces la fila 3. Menos 2 por 0 es 0, más 1 es 1. Menos 2 por 0 es 0, más 3 es 3. Menos 2 por 1 es menos 2, más 2, 0.
menos 2 por 0 es 0, más 0, 0. Menos con menos es más. 2 por 92 sería 92 por 2, esto es 4, esto es 18. 184 más menos 62. Esto me da 2, esto me da también 2 y esto me da 1. 121. 122. Hacemos la línea de escalonado para guiarnos y podemos notar que por arriba de la diagonal principal solamente nos falta convertir este elemento en 0. Por lo tanto, trabajamos con la fila 1 y buscamos un número que multiplique al 1 y sumado el 3 me dé 0. Esto sería menos 3 veces la fila 2. La fila 1, 2 y 3 no se va a modificar, lo pasamos a copiar tal cual. Trabajamos con la fila 1. Fila 1 menos 3 veces la fila 2. Menos 3 por 0 es 0, más 1, 1. Menos 3 por 1 es menos 3, más 3, 0. Menos 3 por 0 más 0 es 0. Menos 3 por 0 más 0 es 0. Menos 3 por 64, vamos a tener que 64 multiplicado por 3, esto es 12, llevo 1, 18, 19, sería negativo. Menos, más 122, 122. Esto es 0, esto es 7 y esto se hace 0. Por lo tanto, es menos 70. Hacemos la línea de escalonado, tanto por abajo y por arriba, y podemos notar que debajo de la diagonal principal todos sus elementos ya son 0 y todos sus elementos por arriba de la diagonal principal también son ceros y toda la diagonal principal sus elementos son 1 positivo. Por lo tanto, esto sería todo el proceso de operación de Gauss-Jordan. Ahora, recordemos que esta columna 1 es nuestra incógnita x4, esto es x2, x3 y x1. Vamos a llevar esta matriz ampliada a su forma de sistema de ecuaciones. Recordemos que la primera columna es x4, por lo tanto esto va a ser x4, esto es x2, esto es x3 y esto es x1. Esto es igual a ¿qué? Esto es igual, igual, igual. x4 es igual a menos 70, x2 es igual a 64, x3 es igual a menos 92 y x1 es igual a 18. Esto sería nuestro sistema ya escalonado aplicando el método de Gauss-Jordan. Por lo tanto, nuestro conjunto solución, nuestra solución general va a ser igual a ¿qué? Ahora lo vamos a ordenar comenzando de x1 y terminando en x4. Esto va a ser nuestra solución general. x1 es igual a 18, x2 es igual a 64, x3 es igual a menos 92 y x4 es menos 70. Esta sería la solución general de nuestro sistema. Estaríamos encontrando nuestro objetivo, que era hallar los valores de x1, x2, x3 y x4. Por lo tanto, podemos pasar a concluir nuestro resultado de nuestro sistema de ecuaciones. Nosotros podemos concluir el resultado diciendo que, por lo tanto, el sistema de ecuaciones es compatible determinado. También se lo llama que tiene una solución única. Bueno, esto sería toda la resolución del ejercicio. Espero que este video les sea de mucha utilidad. Si les gustó el video ya saben qué hacer. Gracias por visitar el canal. Hasta luego.